una voz, proclamamos. En el lugar preparado para iniciar la plenaria, asimismo el presbítero Edgar Sánchez, el presbítero Luis Santander, el profesor Roberto Avendaño, la hermana Roberto Avendaño, la hermana María Leonor Roa, la licenciada Zuli del Carmen Parra y el padre Carlos Javier García Mora. Los conferencistas van a tener un tiempo determinado, conferencistas y relatores, para responder algunas cuestiones que a lo largo de las conferencias y relaciones han surgido en medio de ustedes. Iniciamos con el doctor Luis Hernández Contreras. Leeré todas las preguntas y en un tiempo ya acordado, él dará respuesta de forma global. La primera pregunta es, según la historia eclesiástica, ¿cómo celebraban los fieles en sus inicios la conocida Feria de San Sebastián? Segunda pregunta, a su parecer, ¿cuál es el hecho social más significativo que impulsó la creación de la diócesis de San Cristóbal? Tercera pregunta, ¿en qué año se cambió el nombre de la parroquia San Sebastián? ¿Y cuál fue la motivación? Cuarta pregunta, ¿cuáles son algunas semejanzas y diferencias entre la peste de 1920 y la pandemia del COVID-19 del 2020? Quinta pregunta, en el relato se observa el énfasis de Monseñor Jáuregui para la creación de la diócesis. ¿En algún momento pudiera haber conformado la diócesis de La Grita en vez de la de San Cristóbal por su tradición? Sexta pregunta. En 1888, León XIII era secretario de Estado y se hizo la petición de una nueva vicaría para la formación de los indígenas. ¿Podría ser investigado este punto histórico en relación con la creación de la nueva diócesis? Última pregunta. En la Segunda Guerra Mundial, el rey de Holanda hizo un gesto profético cuando, ante la exigencia de los invasores nazis a Holanda, pidieron que los judíos se cosieran en la solapa de la camisa la estrella de David. El rey de Holanda, siendo católico, salió al balcón del pueblo al día siguiente, con la estrella de David amarilla en la solapa de su traje, gesto que fue entendido por su pueblo, lo que hizo que todos los holandeses se cosieran en sus camisas la estrella de David, lo que impedía a los nazis reconocer a los judíos. En este gesto profético fue contraproducente, pues hizo que la persecución a los judíos en Holanda fuera más encarnecida y cruel. El gesto del primer obispo de la nueva diócesis de San Cristóbal a su llegada, al tomarle la mano al dictador presidente de la entidad, Eustoquio Gómez, gesto que hoy podemos preguntar, ¿cuál fue la lectura, o mejor dicho, las consecuencias para el pueblo cristiano de la naciente diócesis, el gesto del nuevo obispo? Lo escuchamos, doctor. La primera pregunta, ¿cómo celebraban los fieles la conocida Feria de San Sebastián? Le dio importancia a la fiesta del 20 de enero la presencia del obispo de Mérida, aunque los relatos históricos nos marcan la celebración de una Eucaristía el 20 de enero de 1700. Eso lo dicen los documentos que están en Bogotá. Si alguna deficiencia tenemos nosotros acá en San Cristóbal, es que buena parte de los registros históricos no están en San Cristóbal. El archivo más antiguo de documentos, aparte del que está en Catedral, está en el Consejo Municipal y data apenas de 1823. Pero están las relaciones de esos documentos revisados en Colombia. En Bogotá ya hay presencia de San Sebastián para enero de 1700. Luego yo vi en Tunja aproximadamente unos 60 tomos de este tenor, con historia sobre el Táchira,
los que hay que buscar la manera de traerlos así sea copiados a San Cristóbal. Eso no ha sido posible hasta hoy. Otro lote de documentos en los cuales tampoco hay mayor tema sobre San Sebastián están en Mérida. En Mérida hay documentos de lo que hoy es el Táchira, pero que datan del siglo XVI propiamente. Y otros están en Caracas. Entonces hay mucho trabajo que hacer en ese particular. Lo que reseñan los cronistas, cómo celebraban los fieles en sus inicios la feria de San Sebastián. Pues mis queridos amigos, se hacía con la celebración propia del 20 de enero, con la presencia del obispo Silva, que reforzó esa fiesta, y si no, con la presencia del vicario Felipe Rincón González. Ese 20 de enero, en el momento de la elevación del Altísimo, se encendía una recámara que subía por la calle 4 de Catedral, doblaba por enfrente del Parque Sucre, por enfrente de lo que es el Palacio de los Leones, bajaba por la calle 5, cruzaba en el Club Táchira y estallaba en la puerta principal del Mercado Cubierto. Eso era la celebración de San Sebastián. Pero yo tengo un capítulo que se va a anexar a esta ponencia, que lo publicaremos en Diario Católico. No lo hice por respeto a la ponencia del padre Edgar, que es la vinculación religiosa de San Sebastián. Y allí aparece, en tiempos de Rincón González, venían hasta 20 o 25 sacerdotes de todo el Táchira a concelebrar el 20 de enero. Entonces era una fiesta sumamente importante en el orden religioso. En el orden diversivo, el mismo desorden de siempre, la misma crítica de siempre, las muchachas dejaban sus empleados, sus empleos en las cocinas, se iban a festejar, a hacer los bailes chapaleos, y existía un gran desorden propio de una fiesta. Y las gentes de San Cristóbal protestaban ante el Consejo Municipal, que reducía la fiesta a 4 días y pedían la obligación de fiestas a 8 días. Entonces, eso es algo natural, normal, de una ciudad en la cual, con el perdón de todos, pero yo debo decirlo, yo hemos escuchado siempre las ponencias de los obispos de San Cristóbal y aquel reclamo de Monseñor Fernández Feo en que no iba a celebrar más el día de San Sebastián por las conductas de las personas. Pero mis queridos amigos, voy aquí a cometer un sacrilegio con lo que voy a decir. En San Cristóbal en 1856 existían 150 puntos de venta de aguardiente. Eso no es nuevo. Eso es muy antiguo, y las conductas de las muchachas de San Cristóbal están en la prensa tachirense y no las digo aquí por respeto a las damas que están presentes. Pero eso es algo propio de una fiesta. Entonces, en la parte estrictamente religiosa, sí aparecerá en Diario Católico ese aditivo a la ponencia en la cual están la fuerza que representa San Sebastián. ¿Y por qué San Sebastián? Creo que más adelante me hacen la pregunta. Entonces contestaré en el momento. ¿Cuál es el hecho social más significativo que impulsó la creación de la diócesis? Es que faltan revisar documentos. Monseñor Moronta me hablaba de la tesis, creo que la tesis de una historiadora en Francia, Monseñor, la que sale en internet. Bueno, que ella también anuncia el aviso de la Casa Christer, esa es. La presencia de Rincón González en el poder político venezolano es sumamente importante. La relación entre Gómez, el general Gómez, y Monseñor Rincón era de compadres. Era una relación muy estrecha. Y cuando toco el tema de Polanco, Alcántara, allí es porque, con motivo de la muerte, del asesinato de Juanchito en Miraflores, una línea de investigación condujo a que en eso tenía que ver Dionisia Bello, la madre de los primeros hijos de Gómez. Y hubo una situación de confesiones muy difíciles. Y el que le dice la verdad al general Gómez de qué es lo que está sucediendo en su entorno familiar es Felipe Rincón González. Y eso se lo contó Rincón González al joven José Humberto Quintero, del cual se apoya Tomás Polanco en esa investigación. Entonces la relación es muy estrecha y no iba a perder en ese momento Rincón González la posibilidad de erigir una diócesis donde él venía de vicario. Ahora hay un detalle que yo lo hago en la acotación en la conferencia. Aparece la ley de 1923, pero no el texto del 22, yo no lo he conseguido. Habrá que visitar los oficios originales en el Congreso de la República y ver por qué abrogaron en menos de un año esa primera disposición jurídica haciendo una segunda.
Tengo el texto de la segunda, desconozco el de la primera. Entonces hay que ahondar en esos detalles. Pero Rincón González tuvo que ver mucho y la figura de Juan Vicente Gómez no iba a perder la oportunidad de meter la mano allí, mucho más en su tierra tachirense. ¿Por qué se cambió el nombre de San Sebastián? Creo que en 1865, cuando aparece, alguien lo dijo hoy, acá. Yo no he precisado exactamente esos documentos, no me he metido en esa parte de la investigación. Pero la motivación es que San Sebastián fue el santo que prevaleció. Existe una discusión, y en la Academia de Historia lo vivimos, entre el cronista, el doctor Villamizar, que no le da fuerza a la presencia de San Sebastián, y el doctor Aurelio Ferrero, que sí motivaba a San Sebastián. Villamizar dice inclusive que ni siquiera que la creación de San Sebastián se hizo por la Feria Internacional. Eso no es cierto. Yo he conseguido documentos de prensa de 1873, donde ya hablan del templo de San Sebastián. Hablan del templo de San Sebastián, está esa figura manifestada, y ya en documentos de prensa de 1846 se refieren a San Sebastián. Y están estos documentos que están en Bogotá en 1700, que hablan del tema. San Sebastián es el santo que prevalece porque es en el cual se apoyan los españoles que combatieron y aniquilaron durante 70, 80 años a los indios, a los tororos y a los chinatos que vivieron acá, y la figura de San Sebastián se exaltó hasta el punto que se constituye, se crea una ermita en la acera sur de lo que hoy es el Parque Sucre, que se llamaba Plazuela de San Sebastián. Entonces la figura de San Sebastián va tomando fuerza hasta el punto que la iglesia matriz se llama Iglesia Matriz de San Sebastián. La semejanza de la peste del COVID, tal, yo no sé por qué me hicieron esa pregunta, pero entonces como yo no soy médico, llamé a un médico y me envió una respuesta. Voy a leer lo que el doctor Rolando Anselmi me envió. La gripe española fue una pandemia causada por un brote de virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud y también animales, entre estos perros y gatos. Muchos expertos en salud creen que la nueva cepa de coronavirus probablemente se originó en murciélagos o pangolines. Yo no voy a seguir con esta explicación porque sería una necedad mía, sin ser médico, ponerme a hablar de este tema. Pero sí, Eustoquio Gómez logró evitar la expansión de la gripe española en San Cristóbal por las estrictas medidas de seguridad que impuso, y las ejecutó Eloy Montenegro. Era el hombre que él tenía para hacer las cosas oscuras, y esa era una. Entonces no permitió el paso ni de una maleta, ni de un solo pasajero entre el puerto de Maracaibo y San Cristóbal. Recuerden que las salidas eran: se bajaba a Estación Táchira, allí se tomaba la vía férrea y se iba a Encontrados, en Encontrados se tomaba una goleta, se atravesaba el lago de Maracaibo, se llegaba a Maracaibo, había que tomar pasaporte holandés, ir a Curazao, llegar a Puerto Cabello, a La Guaira y subir a Caracas. Eso tardaba 3 semanas, ese viaje, sin contingencias. Entonces las medidas fueron tan fuertes que se evitó la expansión de esa gripe, que se simulaba como una gripe en particular y no como lo que hoy se vive. Era ante todo, se buscaba no levantar polvo y las medidas eran en ese sentido. Pero tuvo 4 médicos extraordinarios: Gonzalo Vargas, Héctor Sánchez Becerra, Carlos J. Bello, que fue el fundador de la Cruz Roja Venezolana, y un farmacéutico llamado Aristides Araujo. Ellos manejaron esa parte y evitaron males mayores en 1918 en San Cristóbal. El énfasis de Jáuregui. Jáuregui fue un tremendo sacerdote, fue un hombre fuera de dimensión. Allí está la presencia de sus discípulos en la motivación de esto. Ahora, no sé hasta qué punto la diócesis de La Grita, no, es que aquí hay mucha gente de La Grita al lado mío, entonces no puedo ponerme a pelear con ellos. Pero ante todo, sí les digo que La Grita políticamente perdió dimensión política al lado de San Cristóbal, y por eso La Grita no fue capital de la provincia del Táchira. Pero fue ¿por qué? Ante todo porque aquí habían venido, ya para 1845 están esos personajes acá, los visionarios del café, que transformaría la economía de Venezuela, y se dieron cuenta que el café se daba cerca de San Cristóbal y no cerca de La Grita. Además,
la posición geoestratégica de San Cristóbal, con salida expedita hacia los llanos por la montaña de San Camilo, hacia Colombia, venciendo las lomas del viento, y precisamente hacia el lago de Maracaibo. Esa situación geoestratégica no la tiene la Grita. Entonces creo que siempre San Cristóbal iba a tener mayor preponderancia en la elevación a diócesis que la Grita. Lo de la formación de los indígenas con León XIII, desconozco ese tema, pero sí, ante todo, hay mucha investigación que hay que hacer en ese sentido, desconozco eso. Y por último, lo de Eustoquio, lo dijo el padre Javier, Eustoquio se va de San Cristóbal cuando ya no le es necesario a Juan Vicente. Y eso lo motiva la muerte de Cipriano Castro. Al único ser que Juan Vicente Gómez le temió fue a Cipriano Castro. Muerto Castro, entonces se consideró la posibilidad de relevar a Gómez de San Cristóbal. Eso sí les digo algo. Después de la llegada de Monseñor San Miguel, Eustoquio no cometió las barbaridades que hizo, que yo relaté acá, algunas de ellas. Conocí testigos, personas que me hablaban de cómo quedaban manchadas las quebradas, entre otros la Bermeja, con los hombres que Eustoquio mandaba azotar allí, y la sangre corría por allí. En presencia de San Miguel eso no sucedió. Y hay una anécdota por allí en la cual se dice que San Miguel le pidió a Eustoquio la libertad de unos presos y que luego los metió a la cárcel diciéndole que usted manda en su iglesia y yo mando aquí. No, Eustoquio no era tan tonto para darle una respuesta de esas a San Miguel. Pero sí, y lo relató el padre Javier, San Miguel manejó toda la estrategia de la incorporación de los asilados en 1925. Ya ante eso, ante la muerte de Cipriano, Francisco Baptista Galindo, secretario de la Presidencia y luego ministro de Relaciones Interiores, intercedió ante Gómez, buscando la posibilidad de salir de Eustoquio. Y es que yo en el fondo siento, en el paréntesis por allá bien oculto, que no me escuchen muchos, que Eustoquio mandó a envenenar a Francisco Baptista Galindo. Apareció envenenado, apareció muerto en un momento allá en Maracay. Y a él no le gustaban que le cobraran esas cuentas. Y Eustoquio era buen cobrador de cuentas malas. Era un hombre malo. El padre Blanco me dijo, usted no lo dijo allí de frente. Bueno, Eustoquio era un asesino, un criminal. No tenía otro nombre, ¿cómo llamarlo? Y San Miguel sabía ante quién se enfrentaba. Entonces, los dos primeros hombres que Eustoquio corrió de San Cristóbal fueron Abel y Eduardo Santos, y fueron los grandes amigos de San Miguel ante el general Juan Vicente Gómez, porque luego hicieron las paces con Gómez, y hasta el punto de ser Abel Santos procurador general de la Nación. Entonces, en ese movimiento de la entrada de los asilados, de la llegada de la Comisión de los Exiliados, de Vicente Dávila, el doctor González Rincones, de Carlos Trinidad Felipe, de Pirela Roó, de Isaías Garviras, de ellos, allí estaba la mano de San Miguel. Y el 21 de julio se inaugura la carretera trasandina y el 24 es el paso de los asilados, cuando Abel Santos dice, fuimos víctimas de aquella ola roja y negra, desconsiderada, que cayó sobre nuestro territorio. Y de aquí se fueron casi 25.000 personas en 11 años de gobierno de Eustoquio. Entonces, allí está la mano de San Miguel, los contactos con el padre Samuel Jaimes, allí en San Luis, y allí está la tarea. Allí se va San Miguel por la carretera trasandina y no casi huyendo por el lago de Maracaibo, como lo hizo Eustoquio. Esas son las respuestas aproximadas que puedo dar a la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Hernández Contreras. Damos paso ahora al segundo grupo de preguntas que le vamos a dirigir al doctor presbítero Edgar Gregorio Sánchez. Según su parecer, están dadas las condiciones, el contexto eclesial, para que 100 años después la diócesis sea elevada, la diócesis de San Cristóbal sea elevada a arquidiócesis. Por favor, fundamente su respuesta. Segunda pregunta. Así como Guayana quedó con un párroco en tiempo de Guzmán Blanco, ¿cuál fue el número mínimo de párrocos que tuvo la diócesis de San Cristóbal en tiempo de Guzmán Blanco? Lo escuchamos, padre Edgar. Bueno, en cuanto a lo primero, hay un hecho objetivo. Fueron 4 diócesis creadas el mismo día, el mismo año. Coro es arzobispado, arquidiócesis. Valencia
también Cumaná, también San Cristóbal, no. Entonces, en torno a ese dato objetivo, pues algo falta o algo sobra. Bien, creo que a las otras no les sobra, pero a nosotros sí nos falta. Entonces, ¿qué se puede decir en torno a eso? Digamos, de algo circula de información que han existido 2 anteproyectos que se han presentado. Esos proyectos, 3 ya, monseñor. Bueno, esos proyectos se presentan a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal da un voto y ese voto después va a Roma. Tengo entendido que el primero fue no, todos fueron positivos. Entonces, hay un proverbio que dice, lo que de Roma viene, a Roma va, ¿no? Entonces, no sé qué ha faltado ahí. De repente, monseñor completa un poco más aquello, ¿no? Digamos, se han hecho esos intentos, se han presentado esos proyectos y están ahí, con un voto positivo, esperando alguna respuesta. Y hay un tercer aspecto, que para tener una arquidiócesis se necesita mínimo una diócesis sufragánea, creo, o 2. Con una basta. Pues y ante eso se abren las hipótesis. Tiene que ser una diócesis vecina, puede ser San Carlos, el Vigía, o puede ser Guasdualito, puede ser Barinas, eso es como hipótesis. Otra hipótesis es dividir el territorio, digamos, crear una diócesis en La Grita, que históricamente tiene esa aspiración, crear esa diócesis en San Antonio, bien, o en Queniquea. Entonces, pues hay un dato objetivo, de las 4, 3 sí, y una no, se han hecho esos intentos, pues pongamos eso. Yo creo que en estas cosas nosotros ponemos el esfuerzo y el Señor pondrá lo demás también. Entonces, no sé, mi última respuesta es, pongamos eso en esa legítima aspiración en manos de Dios. Y la otra pregunta, Johnny, era algo de, así como Guayana quedó con un párroco en tiempo de Guzmán, ¿cuál fue el número mínimo de párrocos en la diócesis de San Cristóbal? El dato de un solo párroco no fue en el tiempo de Guzmán, sino fue en 1830. El dato no lo tengo, pero puedo decir dónde lo pueden encontrar. Hay un gran historiador jesuita, Hernán González Oropesa. Murió el mismo año que yo fui ordenado, 1998. Murió un poquito antes y recuerdo, porque fue uno de los diálogos con Monseñor Miguel Antonio Salas, que me ordenó, y el día de mi ordenación, lamentando él un poco la muerte de este gran historiador. Él presenta muchísimos datos, creo que es uno de los historiadores más aquilatados que tenemos nosotros para la investigación de la historia eclesiástica en Venezuela. Entonces, pues si alguien quiere profundizar en las estadísticas, busca las obras de Hernán González Oropesa. Gracias, Padre Edgar. Pasamos al siguiente grupo de preguntas, al doctor presbítero Luis Gilberto Santander. Son 2 preguntas, Padre Santander. ¿Cuál fue la postura del gobierno, según la historia, con respecto a la fundación del seminario? Y la segunda, ¿puede ser considerado un hito la interacción de los obispos de Cúcuta y San Cristóbal en los últimos años? ¿Y de qué manera puede influir?
La primera pregunta me dijeron que la escribiera, pues está escrita. ¿Cuál es la postura del gobierno según la historia con respecto a la fundación del seminario? El seminario en su fundación no tuvo ninguna injerencia el poder civil, solo de colaboración con el primer obispo San Miguel, haciendo una colecta entre las familias ricas de 500 bolívares para la casa del obispo, que utiliza para el seminario en una parte de ella. Ahí comenzó el seminario el año 1924. Es el general Juan Vicente Gómez quien le ayuda también a Monseñor comprando el hato de la Virgen, y con ese dinero de 70.000 bolívares, la oferta de la iglesia eran 80, le bajó ese 10.000 y con eso construye el seminario y un aporte mensual del Ejecutivo de 1.000 bolívares mensual. Las autoridades municipales le ayudan al acceso al lugar con paso de vehículos. Habían muchísimos huecos, muchísimas quebradas, y todo eso fue el Consejo Municipal quien ayudó a Monseñor San Miguel para la entrada de vehículos y para entrada de material. El Estado venezolano colabora de la misma manera con los organismos competentes para la construcción del Seminario Mayor con Monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco. De modo que lo único que hubo por parte del Estado fue colaboración para el seminario. Puede ser considerado un hito la interacción de los obispos de Cúcuta y San Cristóbal en los últimos años. ¿De qué manera influye? Puede considerarse como un hito que se ha ido confirmando como una realidad muy positiva para la atención humana del migrante, aspiración que estaba en el ambiente fronterizo desde hacía más de 20 años, pero que no se había concretado en la parte venezolana en una obra concreta, como se ha hecho ya en el lado colombiano con Casa de Misericordia para llevar ayuda apremiante a las necesidades concretas de aquellos que tomaban el camino de migrar. La casa que fue inaugurada hace poco por Monseñor Mario Moronta del Valle Rodríguez en San Antonio es una casa de atención al migrante y a las necesidades apremiantes de ellos en este momento. Agradecemos al doctor Presbítero Luis Filiberto Santander por sus respuestas y pasamos al último grupo de preguntas para el doctor Presbítero Carlos Javier García. Son dos. La primera, ¿cuál es el impacto de la creación de la diócesis en Venezuela? Y ¿cuál es el impacto de la creación de la diócesis en la zona andina? Bien, un poco esos dos eran los temas medulares de la conferencia que me han pedido. Quizás para decirlo en palabras breves, el impacto en Venezuela es que se logra la unión o la unificación eclesial en Venezuela. De hecho, comencé la conferencia indicando que en 1777, con la Capitanía General de Venezuela, se logra la unificación del territorio nacional. Pienso que en parte la creación de la diócesis de San Cristóbal, junto a las otras tres diócesis que se les ha denominado así, las cuatro gemelas, creadas pues el mismo día, eso hace que la iglesia en Venezuela realmente se integre totalmente. En una cierta parte de la conferencia indicaba lo siguiente: las tres diócesis que tenía Venezuela para esa época, me refiero a los años 1778, en que es creada la diócesis de Mérida, y luego, hablando también de la de Caracas y la de Guayana, las tres diócesis eran sufragáneas de otras realidades, digamos, muy diversas de la realidad nacional. De hecho, Caracas era sufragánea de Santo Domingo, Guayana era sufragánea de Puerto Rico y Mérida de Maracaibo era sufragánea de Bogotá. De manera que prácticamente la realidad eclesial venezolana
era un híbrido en el que de alguna manera la acción pastoral no iba a lograr que realmente fuera una evangelización, en lenguaje de hoy, encarnada, sino que de alguna manera la evangelización tenía una fuerza más bien desde el exterior, pero sin un sentido patrio propiamente. Y la creación de estas diócesis, entre ellas San Cristóbal, pues va a garantizar, primero, que haya una presencia de la Iglesia en Venezuela que tiene dos cabezas. Ya mencionamos que Caracas como arquidiócesis va a tener de sufragáneas esas diócesis que están un poco más cercanas a ella. Entre ellas está Valencia, Cumaná, Coro, Barquisimeto, y luego la arquidiócesis del occidente del país, la de Mérida, va a tener como sufragáneas, de alguna manera, Maracaibo y luego San Cristóbal. De manera que hay un proceso de integración eclesial en el país. Eso para hablar pues de el impacto que tiene la creación de la diócesis a nivel de Venezuela. Y luego cuando hablamos de el impacto por la creación de la diócesis en la región Los Andes, pues estamos hablando de cómo el Táchira va a pasar a estar de alguna manera más presente en la vida eclesial nacional. El Táchira por su ubicación geográfica y, como decíamos, por la dificultad de las comunicaciones, de alguna manera estaba muy aislada del resto del país. Y por eso la creación de la diócesis y la atención de un pastor propio garantizará que inicie un proceso de desarrollo y de crecimiento de esta región. Bien lo decía el doctor Luis Hernández, que después de la llegada de Monseñor San Miguel, lo cruento y lo más quizás feroz del gobernante Eustoquio, pues de alguna manera cambió. Creo que la maldad, cuando se encuentra con el bien, de alguna manera reflexiona y hay como un proceso de cambio. Y creo que ese gesto profético que frecuentemente, ¿verdad?, exalta el doctor Luis Hernández, ese gesto del pastor humilde que toma de la mano y coloca bajo palio también al gobernante, aunque de él sabía que era un hombre realmente cruel y malvado, ese gesto creo que cambia un poco el corazón del gobernante y sobre todo pues también lo hace pensar pues que él no viene a quitarle su espacio, sino que el ámbito de servicio, entre comillas, el ámbito de poder que tiene el obispo es una acción eminentemente moral, espiritual, transformadora, y que viene a ser pues un protagonista, un agente, un artesano de la paz. Por eso creo que esas relaciones que en ninguna manera se deben criticar, sino que son relaciones muy sanas, armoniosas, que no significa allí maridazgo con el poder temporal, sino que precisamente es acercarse y garantizar la unidad que debe haber también entre el Estado y la Iglesia, entre el poder temporal y el servicio místico de la Iglesia. Creo que ese gesto profético de San Miguel, como muchos de sus gestos proféticos, realmente tienen un impacto positivo en el gobernante y en la entera región Los Andes. Allí menciono en la conferencia algo otras acciones. La más importante de todas creo que es el regreso de esos 11.000 exiliados que estaban en Colombia y luego muchas obras que estaban paralizadas, como el Hospital Vargas, había sido decretado en 1908 y se va a inaugurar en 1925. Esa obra se había iniciado muy lentamente, como muchas obras se van iniciando y se van quedando. El que llega y coloca impulso, empuje, ofrece el servicio de la Iglesia a través de las religiosas para atender el área de enfermería y de una presencia allí de iglesia y de caridad, es precisamente el obispo y lo logra. Por eso decía allí en el escrito que el obispo le coloca alma, vida y corazón a la creación de un colegio para niñas en la ciudad, a un colegio para niños en la ciudad, el Colegio La Salle y el María Auxiliadora, y a esta obra importantísima, el Hospital Vargas. Amén de otras obras importantísimas que por supuesto ya los otros conferencistas también mencionaron,
y algunas de ellas que ni hemos mencionado y que se quedaron como un sueño y un proyecto en el corazón del obispo. El obispo quería que los benedictinos vinieran al Táchira. Para ello quería dedicar en parte la sede del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que estaba cerrada y abandonada, y para ello también quería utilizar unos terrenos que se habían donado a la iglesia en la región de Uribante. Y así proyectos extraordinarios que acaricia el corazón del pastor, el primer obispo, y sin embargo no pudo lograrlos. Pero fue realmente un hombre visionario, y su presencia como pastor, la presencia de la diócesis, garantiza realmente progreso y desarrollo para toda la región andina. Gracias, Padre Javier. Quisiera resaltar 5 puntos importantes para finalizar. El primero es agradecer la investigación que han hecho los conferencistas y relatores, realmente de parte de todo el equipo central encabezado por los señores obispos. Queremos agradecer el trabajo realizado, un trabajo de investigación profundo, que hoy lo hemos comprobado con la riqueza de un cofre que se abre y que hemos podido, con los ojos bien, digamos, con actitud de asombro, todo lo que en estos 100 años el Señor nos ha permitido vivir. Creo que es un motivo de darle gracias a Dios y darle gracias a los conferencistas y relatores. Vamos a brindarles un fuerte aplauso de agradecimiento. Segundo, que es importante todos los comentarios, apreciaciones que ustedes nos pueden hacer llegar, tanto de la forma como el fondo del Congreso. Esto lo pueden hacer a través del email o el correo que está en la parte de atrás de la carpeta. Todo comentario positivo o mejorable de las conferencias, de las relaciones o de la forma del Congreso es bien recibido para nosotros. En tercer lugar, quisiéramos recordar que el segundo capítulo es el 8 de marzo, lo tienen también en su carpeta fijado, y este va a tratar cómo se puede profundizar la fe de nuestro pueblo. Es importante porque las conferencias van a estar vislumbradas por 4 puntos que son relevantes en la diócesis. El primero es la antropología del tachirense, cómo pensamos, por qué pensamos de la manera en que lo hacemos, ¿no? Luego vamos a tener, digamos, 2 relaciones, 2 conferencias importantes, Cristo en el Táchira y María en el Táchira, ¿no? Un énfasis teológico, mariológico y cristológico, pero, digamos, en medio de 2 íconos importantes que nos acompañan en la fe de estos 100 años. Y, por último, el catolicismo popular en el Táchira. Esto irá acompañado por 3 relaciones, que son 3 experiencias que hemos vivido en estos 100 años, las peregrinaciones, las misiones populares y los ejemplos de santidad. Estas 3 relaciones pues también son signo de los tiempos en estos 100 años. Entonces queremos animarlos a perseverar. Ciertamente es un día, pero un día que nos regalamos para nutrirnos de lo que como iglesia, ¿no?, hemos ido desarrollando. Y algo interesante es recalcar que lo estamos haciendo nosotros mismos. Todos estos conferencistas y relatores son de nuestra tierra, así como todo el elenco que tenemos a lo largo de los 6 capítulos. Y es profundizar, es decir, podríamos decir que es hacer teología desde nuestra propia experiencia. Y esto es interesante. Por esto, este congreso busca hacer una reflexión teológico-pastoral desde nuestra propia experiencia. Quisiera agradecer a los señores obispos, Monseñor Mario y Monseñor Juan, por la confianza, en nombre de todo el equipo, por el trabajo también que nos ha acompañado, y al Seminario Santo Tomás de Aquino, en la persona del rector, el equipo de formadores y los seminaristas, que a lo largo de todo este tiempo han estado de la mano con nosotros. Vamos a brindarle un fuerte aplauso también a ellos. Al salir van a tener la oportunidad de un café y quisiera invitar a Monseñor Mario para que dé la palabra final y la bendición. Y agradecemos a Dios porque son las 3:59, hemos cumplido con la agenda pautada. Sí, no.
Sí. Según lo que ha dicho el padre Johnny, ni un minuto me dejaron para las palabras finales. No, sencillamente quiero expresar mi agradecimiento a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de demostrarnos que sí estamos en camino. A medida que yo iba escuchando muchas cosas nuevas para mí también, o recordando cosas que se han vivido, pues yo le daba gracias a Dios internamente porque Él es el que nos ha metido en este camino. Él nos ha conducido y vamos descubriendo cómo aún en gestos curiosos o en datos curiosos o en datos conocidos, etcétera, vemos cómo Él es el que en el fondo está haciendo el camino. Es la nube que conducía al pueblo de Israel en el desierto. Es también la nube que nos conduce hacia una mayor plenitud. Agradezco a los ponentes, sé de su trabajo, de su dedicación, lo mismo a los relatores. Yo le decía al padre Santander de que menos mal que le pusieron 7 hitos, porque si le hubieran puesto 100 hitos todavía estuviéramos aquí. Pero es que cada acontecimiento es un hito. Y como lo decía muy bien, es algo subjetivo escoger 7. Pero eso demuestra de que cada uno de nosotros puede escribir o comentar o aportar tantos hitos en la educación, en la vida consagrada, en toda la reflexión que se puede hacer, por ejemplo, en el campo de la caridad, tantas cosas que se han podido hacer, no solamente las figuras episcopales, sino también las figuras laicales, las figuras de sacerdotales, en fin, hay tantas cosas que todavía faltan, pero que nos demuestran que lo que hemos pretendido se está logrando. Recordar que son 100 años caminando juntos, y esos 100 años fueron preparados por años anteriores, pero Monseñor San Miguel, creo que no me equivoco al decir que nos dio el ejemplo de lo que había que hacer en este Táchira querido, que es caminar, peregrinar, estar dentro de, no limitarse a ordenar o a dirigir desde un escritorio, sino meterse dentro. Hay muchas anécdotas y el padre Santander podría recordarla, también el doctor Luis Hernández, sobre las peregrinaciones o las visitas pastorales en situaciones bien difíciles que vivió Monseñor San Miguel. Incluso muchas de esas visitas había que hacerlas parte en carro, luego a lomo de bestia o de mula, y luego en bongó, para llegar a sitios donde no había ni un mosquitero para cuidarse de los zancudos, etcétera, porque la diócesis de San Cristóbal, en el momento en que fue creada, tenía casi 80.000 kilómetros cuadrados, ahora tenía 11.000, por toda la situación del Alto Apure. Y antes de culminar esta acción de gracias, solamente como dato de información. Miren, nosotros hemos dado todos los pasos para que se cree la Arquidiócesis de San Cristóbal. Ha sido aprobado, pero hay obstáculos más que objetivos subjetivos que impiden este paso. Acabamos de volver a presentar a la comisión correspondiente y a los obispos de Venezuela la solicitud y esperamos ahora que por lo menos haya una respuesta más positiva. Hoy por hoy hay que tener cuidado porque es mejor ser negativo que positivo, dicen los médicos. Pero aquí esperamos que la respuesta sí sea positiva. Pero sí quiero decirles que desde hace 23 años, concretamente hemos hecho esa campaña para que la arquidiócesis de San Cristóbal sea una realidad y no un sueño. Sabemos de los obstáculos, sabemos dónde están los obstáculos, pero ya los estamos también bypaseando. Pero seamos arquidiócesis, vicariato, prelatura, diócesis, el San Cristóbal es la mejor diócesis del mundo, eso pueden estar seguros. Y yo termino con 3 invitaciones. La primera de ellas es el 8 de marzo, que ojalá haya el doble de los que estamos aquí. Algunos han dicho que no han podido venir porque
el COVID está haciendo efectos, ¿no? Y bueno, hay algunos sacerdotes, algunos laicos que nos han escrito diciendo que no han podido venir. Estamos pagando los desbarajustes del mes de diciembre. Dentro de un mes y medio estaremos pagando los desbarajustes de las ferias, ¿no? Y bueno, ojalá que eso no sea un impedimento para nuestras acciones y no tengamos que volver un poco a los esquemas de hace 2 años. Pero el 8 de marzo nos encontraremos aquí, veremos un tema bien interesante, porque será un tema desde lo nuestro, de lo que somos, antropológico, pero antropológico iluminado por la fe y sobre todo por los 2 grandes íconos que tenemos, Cristo del rostro sereno, con las diversas otras expresiones de la cristología, y María de la Consolación. La segunda cosa es, bueno, esto no se quede aquí, que haya reflexión. Ya sé que en algunas parroquias los que han venido van a hablar, van a generar reflexión, pero sigan ustedes hablando, escribiendo, así como muchas veces transmitimos chistes de mala muerte en los chats, que hablemos de esto. La buena noticia hay que hacerla cundir, como nos decía San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Y la tercera cosa, ya para terminar esto, es, veamos en este evento, como en todos los eventos que vamos a tener dentro de unos días, comenzaremos las visitas pastorales intensas de una semana en las diversas vicarías. Veamos todo esto como una expresión de la gracia de Dios, veamos siempre con espíritu sobrenatural, y hagamos de esto no solamente un momento de reflexión, de oración, sino también de oración. La oración no hay que hacerla solamente como lo solemos hacer con los modos tradicionales, sino también en dar gracias por todas las cosas bonitas que hoy hemos escuchado y que muchas de esas todavía no nos han llegado a nuestros oídos, pero sí podemos darle gracias a Dios, como lo decía uno de los ponentes, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de los siglos. Amén. Eso sí, se me van derechito para la casa, no para la feria, para hacerle eco al profesor Luis Hernández. Bueno, muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.